En la batalla de Darwin Goose Green, los soldados argentinos fueron derrotados, aunque muchos de ellos se cubrieron de gloria, pero hubo 3 combatientes que decidieron no rendirse. Los soldados Morales y Coronel, encabezados por un joven alférez, Eduardo Daguero, decidieron hacer un escape. Estoy con el único oficial que no se rindió en ese combate. Eduardo, vos encabezabas el puesto de observadores aéreos BIGUA. Ustedes no estaban dentro de Darwin Goose Green, estaban un poco apartados, ¿pudieron presenciar el combate? Claro, nosotros estábamos en la zona que se llama La Fonia, entre 11 y 12 kilómetros de lo que era el istmo de Darwin, o sea, la base militar Cóndor. Y desde ahí presenciamos todo el combate final que se inicia el 27 de mayo a las 10 de la noche y transcurre durante todo el día 28 de mayo y el 29 aproximadamente a las 10 de la mañana notamos ya el cese del fuego. Pero desde el 27 de mayo a las 10 y todo el día 28, nuestro POA, tanto como el Mike 7 que estaba desde el otro lado del seno de Choiseul, estuvimos informando sobre el pasaje de las escuadrillas de Pucará que iban al ataque, la sección de Maqui que realizó el ataque aproximadamente a las 3 de la tarde, el helidesembarco del equipo Solari. Es decir, siempre estuvimos dando nuestro soporte a la base de todo el ambiente operacional que estaba al sur de lo que es el istmo de Darwin. Pero cuando se rinde la tropa argentina, vos tomás la decisión de salir de ahí. No, vimos ya a partir del día 29 de la tarde cómo iban llegando los helicópteros Sea King, cómo se iba consolidando la presencia inglesa directamente ya en Pradera del Ganso, en la zona de nuestra querida base aérea. Y el día 30 estuvimos observando y yo notaba en mi cuaderno todos los movimientos de los helicópteros que se acercaban a Pradera del Ganso proveniente desde el norte, desde San Carlos. Eso sucedió hasta aproximadamente las 16 horas. Hasta ese momento yo no había emitido nunca, si bien había cambiado la frecuencia que correspondía al día 29, no lo escuchaba al Mike 7. O sea, hasta ese momento vos seguías siendo los ojos del Cóndor, los ojos de la base aérea Cóndor. Seguíamos en operaciones, era el POA BIGUA, seguía en operaciones, por más que la base estaba rendida, nosotros seguíamos informando. Después, cuando vi que ya nadie me contestaba, el silencio en mi equipo de comunicaciones era súper evidente, pero tampoco lo escuchaba al Mike 7. Hasta que el día 30 a las 16 horas decido emitir, porque yo sabía que consolidado el avance británico, ganada la guarnición militar de Darwin, si yo emitía me iban a traquear y nos iban a venir a buscar. A las 16 horas tomo la decisión de emitir y yo pensaba, ojalá que el Mike 7 haya cambiado la frecuencia del día. Todos los días a las 12 de la noche cambiábamos la frecuencia. ¿Quién estaba en Mike 7? En el Mike 7 estaba el alférez Ursa, el alférez Gaso y 2 soldados. Y me contesta al instante el Mike 7 con una alegría enorme. Rompimos todas las reglas de comunicaciones, de hacerlo claro, concreto y conciso. Primero se alegraron que estuviéramos vivos y en operaciones. Les dije que la base había caído y ellos también me contestaron que ya tenían la confirmación que nuestra base había caído y que iban a informar de esta situación, que el POA BIGUA aún estaba en operaciones, no había caído prisionero. Y quedamos que en la próxima hora par, es decir, a las 18 horas, íbamos a emitir los dos nuevamente. Así que a las 18 nuevamente rompí el silencio y ellos me contestaron muy escuetamente que para el día siguiente se había ordenado un rescate en combate en la posición Vasco y que debía estar a las 8 de la mañana en ese lugar. Posición que yo conocía porque yo había estado ahí desde el 15 de mayo al 25 de mayo, había estado operando en la posición Vasco, que está en el seno de Choiseul, en un acantilado frente a la isla de los Leones Marinos. Cortamos la comunicación, le expliqué a mis soldados lo que significaba una evasión y escape en territorio dominado por los ingleses. Ellos lo comprendieron bien. José Luis y Andrés ya eran soldados profesionales formados por nosotros.
y comenzamos a equiparnos para hacer esta evasión y escape que aproximadamente había que recorrer unos 42 kilómetros cruzando toda la parte de la Foña, toda la parte baja de la isla Soledad para llegar al seno de Choiseul, que es, digamos, ese canal que corta a Soledad en dos. Tomamos unas medidas, dejar la carpa en condiciones, con la red de enmascaramiento, como si estuviéramos operando, en caso que el SAS nos estuviera buscando durante la noche. El SAS, los comandos ingleses. Claro, Special Air Service, que eran con quien disputábamos ese espacio de tierra que ellos, post-Malvina, me vengo a enterar que se llamaba la tierra de nadie. Es decir, ese espacio que estaba entre la base Cóndor y nosotros, ellos lo denominaban la tierra de nadie, donde ellos también operaban, lejos de San Carlos, que era su asiento. Entonces nos equipamos para la evasión y escape, cargar nuestros fusiles, colocarlos de seguro, armar nuestras mochilas, llevar racionamiento para 3 días, porque no sabíamos si la evasión y escape iba a salir bien. No tenía cartas de navegación. ¿Por qué? Porque así lo había determinado el jefe de operaciones, que no lleváramos ni una carta ni un esquicio de nada de la zona para que si caíamos prisioneros. Y tampoco tenía brújula. Y en ese momento, aproximadamente entre las 18:30, 18:20, empezó a nevar. Pero una nevada que nunca la había visto yo, con mucho viento del sudoeste que ponía a los copos de nieve casi horizontales, digamos, a la tierra. Como hecho anecdótico, ni Morales ni Coronel, que es tucumano, habían visto nevar. Fue una mezcla de decir, esto es la nieve, pero hay que armarse para la evasión. Primero tuve una pequeña reunión diciendo que el rumbo era hacia el norte, que íbamos a caminar por los lugares más bajos, por los turbales, para no recortar la figura, sabiendo que ya días anteriores habíamos tenido algunos episodios con el SAS. Con los comandos. Con los comandos. Que realmente ellos eran los observadores adelantados, eran comandos. Iniciamos nuestra evasión y escape, siempre digo, se hizo de noche, con nevada, un frío intenso, pero que si vos me decís ahora, yo no tenía frío, tenía una adrenalina total y una responsabilidad enorme por salvarlos a ellos dos, que no me hacía sentir el frío, no tenía esas sensaciones comunes de ese momento, de la meteorología, que alguien puede decir meteorología adversa. Yo no lo sentía, yo sentía mucha responsabilidad por salvarlos a ellos y llevarlos al punto de recuperación. Era fascinación por el blanco, salvarlos. Claro, los pilotos tienen fascinación por el blanco, yo tenía fascinación por el cumplimiento de la misión y salvarlos a ellos. Y siempre digo que cuando miré hacia el norte, miré como si fuera un gran tubo negro, porque era de noche. Obviamente la nieve es producida por nimbus stratus, en nube baja, y que era algo inaudito, es decir, ¿qué hago yo guiando a mi patrulla en este tubo negro, que no me veía ni las manos, con la nieve golpeándome en la espalda, y tener que dar las órdenes efectivas para llegar al buen fin, ¿no? Porque eran 42 kilómetros, es decir, uno se podía equivocar, pero yo no podía demostrarles a ellos que tenía esa incertidumbre. Yo tenía 22 años y ellos tenían 18. No era mucha la diferencia, pero se tenía que notar en ese momento, hacia allá vamos, hacia nuestra evasión y escape para salvar al Póvigua y salvarnos nosotros. Y como dijiste vos, y sentir el orgullo que tal vez éramos los únicos que volvíamos de la guarnición militar Darwin, del istmo de Darwin. Y así navegamos toda la noche. A veces cuesta que la gente crea que en algún momento una pausa, Dios hizo abrir los nimbus y se vieron las estrellas, y lo primero que hice fue recordarme a mi instructor de primer año, sacando los puntos cardinales con la Cruz del Sur. Con eso, teniendo el norte, me fijaba y ya había comenzado a salir una estrella, que en definitiva es el lucero, donde siempre yo en el BOA vasco la miraba a la estrella esa y digo, bueno, vamos bien porque vamos hacia esa estrella y tengo ya bien definido el rumbo. Pero la Foña está llena de turbales, está llena de lagunas que había que bordear, y muchas veces
volver a tomar el rumbo. Y otra cosa, había que ir por las zonas bajas para no recortarse sobre las colinas. Es decir, la Fonia es una zona de colina, de lomadas. Entonces yo decía, no tengo que ir sobre las lomadas, sobre la parte alta, porque voy a recortarme la figura y siempre el SAS te está buscando. Eso hacía que por ahí perdiera el rumbo y otra vez en el silencio mío del mando, sin poder transmitirle a mis dos soldados, volví a recapacitar sobre que debía salvarlos y debía navegar bien. Siempre fue eso algo que me acicateó en todo momento, por eso yo no sentí frío, a pesar de que teníamos todas las espaldas llenas de nieve, que yo decía, mejor que se nos llene la espalda de nieve porque es un buen camuflaje, ¿no? Y así íbamos, yo adelante y ellos dos por detrás, siempre copiándome los movimientos. Llegamos más o menos a la 1 de la mañana, pensá que yo había salido 6:30, 6:45, a la 1 de la mañana, comienzo a escuchar ladridos de perros y ruido a motores, o sea, como a generadores, ¿no? También uno tiene que pensar que el silencio de Malvinas no es el silencio común que estamos acostumbrados nosotros. El silencio de Malvinas es sepulcral y se escucha todo. Y llegamos a un lugar de mucha agua y yo miro el agua, no era una laguna común, voy y bebo el agua y era agua salada. Entonces había llegado el seno de Choiseul. Quiere decir que habíamos navegado mal, habíamos navegado muy hacia la izquierda, derivando con esto del viento, con esto de ir por las zonas bajas, muy hacia la zona de Pradera del Ganso. Ahora, teniendo ya como un punto de referencia notable, fáctico, palpable, que era el mar, que era el seno de Choiseul y el agua salada, entonces dije, bueno, ahora naveguemos con la espalda hacia los ruidos y hasta los ladridos de perro, y ya sobre los acantilados del seno de Choiseul hacia la entrada, hacia el este. Entonces ahora sí, ya me ubiqué bien, ya tuve esa tranquilidad enorme de saber guiar a mi patrulla y que íbamos a llegar bien al punto de recuperación. Tal es así que en el medio encontramos un bote dado vuelta con los remos adentro. Y los soldados enseguida me dijeron, tomemos el bote y rememos hacia la otra orilla del seno de Choiseul. Entonces yo les expliqué que parecía una cosa fácil eso, pero siempre en una evasión y escape se debe cumplir el punto de recuperación. Nosotros tenemos que ir al punto de recuperación, por más que veamos acá este bote con los dos remos que estaban abajo, todo. José Luis y Andrés lo comprendieron. A todo esto siempre cada 20 minutos hacíamos un descanso, nos comíamos un chocolate, dividíamos los pedacitos de chocolate. Coronel, cuando estábamos ya a punto de salir, se acordó que teníamos una petaca de ginebra, la fue a buscar y eso nos ayudó. Yo nunca he tomado alcohol ni me gustaba y bueno, y realmente compartí con ellos la petaca de ginebra. En esa comunión del jefe con sus soldados, tratando de salvarse y llegar al punto de recuperación, es una cosa inolvidable. Bueno, y así caminamos por el acantilado. Sobre los acantilados hay muchas piedras y un tipo de arbusto redondo que con la nevada fue tapando todo eso. El coronel puso el pie en una de esas piedras, que no llegan a ser ríos de piedra, pero son piedras bastante grandes, y tuvo una torcedura que después fue un esguince. Eso nos hizo retrasar mucho la marcha. Un infante generalmente en evasión y escape hace 5 kilómetros por hora. Yo veía que nos retrasábamos mucho, íbamos dejando muchas marcas en la nieve hasta que hicimos un descanso mucho más grande. Entonces yo le pregunto a Andrés cómo se sentía, si debíamos hacer un descanso mucho mayor, y fue ahí el que me dice que lo deje, que sigamos José Luis y yo, y que él se quede ahí, y que si había una recuperación que lo volviéramos a buscar a él. Entonces le dije que no, que la patrulla éramos los tres y que debíamos, utilicé por primera vez la palabra salvarnos. Si nos vamos a salvar, nos vamos a salvar los tres juntos y no nos vamos a rendir y mañana veremos. Yo estaba consciente que estábamos muy lejos del punto de recuperación. Muy lejos significa unos 5 kilómetros del punto, 5 o 6 kilómetros, un poco más del punto de recuperación.
Así que decidimos, tipo 2 de la mañana, hacer noche ahí. Hacer noche significa, sacamos la manta poncho que llevábamos en la mochila, la puse en el piso, Andrés se puso al medio, José Luis y yo a los costados, con las otras mantas nos cubrimos porque había comenzado a nevar más copiosamente y había mucho, pero mucho viento. Se hizo un verdadero iglú arriba de la manta. Estaban enterrados con nieve. Estábamos enterrados en la nieve y, como sucede siempre, después de una nevada, el cielo se fue limpiando y a la mañana, a la madrugada, le había pegado una helada que la nieve que estaba arriba se había quedado dura. Yo a las 8 había puesto la alarma del reloj, porque a las 8 tenía que comunicarme con el Mike 7 para decir si había llegado o no al punto de recuperación. No fue necesario la alarma porque esa noche no dormí pensando qué hacer si no había recuperación. Yo había visto una casa que estaba más o menos unos 6-7 kilómetros del punto de recuperación que se llamaba el Poa Vasco, ahí frente a las islas de los Leones Marinos, y que seguramente hacia ahí íbamos a ir, porque estábamos muy cerca de Pradera del Ganso, no nos podíamos quedar ahí. También sabía lo incierto nuestro al tener que salir de eso confortable que era nuestro refugio, cavado en la nieve, expuestos allá a los helicópteros británicos, ¿no? A las 8 hice la comunicación y el Mike 7, que Marito Agurza, se alegró mucho de que estuviéramos vivos, que no estuviéramos muertos por el frío, y dijo, aproximadamente en 1 hora está el Pala por acá. El Pala es el helicóptero. El Pala es el helicóptero de rescate. Sí, nosotros teníamos alguna jerga propia de la ROA, que Pala son los helicópteros. Por eso te digo que estaba congelada, porque yo ahí traté de mover el techo del iglú, estaba todo pesado y duro, lo corro un poco y me di cuenta que no debía desarmarlo. Ahí los 2 soldados estaban también eufóricos cuando dije que dentro de 1 hora venía el helicóptero, y comenzamos a vigilar los 360 grados porque ya escuchábamos los helicópteros británicos que estaban empezando a sobrevolar la zona. Y una de las cosas que Mario y Andy Gasso, también estaba atrás, me decía... El otro puesto. El otro puesto, el Mike 7, me decía que tratara de no hablar tanto para que no me traqueen. Creo que a las 8 hablamos demasiado, porque habrá sido 8:30, 8:45, ya comenzamos a ver a 3 scouts, pero buscándonos al frente. Es decir, no en esta orilla del Choiseul, sino al frente. Iban y venían sobre la orilla. Después, pasado el tiempo, alguien me dijo que, como yo tenía un VHF FM, haya rebotado la onda, la frecuencia de mi equipo, y lo hayan traqueado mal a la posición, ¿no? Entonces, cuando los veo, yo lo llamo al Mike 7 diciéndole que tengo palas enemigas al frente. Y él me dice, no vuelvas a hablar porque en este momento está cruzando el Pala. Y yo dije, está cruzando y tengo los helicópteros al frente. Se da en ese momento en que los scouts se van hacia el istmo, hacia Darwin, poniendo rumbo norte. Los 3, uno va hacia San Carlos, otro va hacia Darwin, que no es lo mismo que Pradera del Ganso. Y le aviso que sí, le tengo que avisar, estoy libre de helicóptero, no hay más helicópteros. Y ahí escucho al Bell 212 golpeando el aire, ese sonido magnífico del Bell 212 cruzando el seno de Choiseul en un silencio total de un amanecer en Malvinas, porque amanecía a las 8:30, buscándome. Y yo lo sentí que él estaba entrando al punto de recuperación mucho más al este. Entonces nuevamente le digo a Mario Agurza, a Marito y a Andy Gasso, que en el Poa Mike 7, que no estoy en el punto de recuperación, y ahí le cuento que no estoy en el punto de recuperación porque tengo problemas con uno de mis soldados, que yo creo que estoy en más o menos entre 6 y 7, 5 kilómetros hacia Pradera del Ganso. Le refiero la altura de Rivadavia, el Monte Alberdi, que lo veía al frente, porque ahí teníamos un POA antes, Andy Gasso estaba en ese POA y yo lo conocía bien al Cerro Alberdi, y yo le digo, considero que estoy casi frente al Cerro Alberdi. Ellos tenían una carta, entonces
ahora sí se ubican bien que yo no estoy frente a la isla de los leones marinos, sino estoy al frente de otras islas. También les refiero las islas. Todo esto se lo van pasando a la tripulación del Hotel 85, del Bell 212, los tenientes Vergara y Sánchez, y le van diciendo que no estoy en esto, y aparte yo le voy diciendo que los escucho bien en dirección, pero que estoy mucho más adelante. Esto que el VHF FM se puede meter en el VHF AM aeronáutico, lo llego a escuchar a Vergara y comienzo a guiar y le digo, Pala, no sabía el indicativo que tenía en ese momento, que el indicativo era tordo, por su orden fragmentaria. Pala, estoy más al frente. Si usted ve un alambrado, porque yo lo que veía era un alambrado. El alambrado, para que tenga idea, estaba todo nevado, era como una pared de nieve, era un alambrado porque se veía que tenían los postes. Para que tenga idea, la nevada que había caído. Y digo, si usted ve un alambrado, yo estoy más o menos a unos 500 metros de ese alambrado hacia Pradera del Ganso, hacia el pueblo, le digo yo. Y del otro lado, Andy Gasso me seguía retando que no module, y le digo, lo estoy guiando. Y cada vez Nicolás escuchaba más cerca el motor, el golpeteo, porque el Bell 212 tiene ese ruido de helicóptero de Vietnam, y yo sabía lo que significaba para ellos estar buscándome, ¿no? Y Andy Gasso me dice, salí del refugio y revoleales un poncho. Entonces, cuando yo estoy muy seguro por el ruido, le digo a los soldados, salgamos, comienzo a revolear los ponchos que habían hecho el iglú, ¿no? O sea, lo rompimos todo al refugio. Y ahí es cuando veo al Bell 212 salir por detrás del alambrado, y ahí como diciendo, los vimos. Y ahí estaba Vergara, Sánchez, que los vimos. Ahí nos preparamos, teníamos nuestras mochilas, nuestros fusiles, y el Bell 212 hace una aproximación con potencia para buscarnos con las puertas abiertas. Eso significó un revuelo de nieve, pasto que giraba, y yo tratando de agarrar a los soldados y tirarlos adentro del helicóptero. Sánchez y Alejandro Vergara me miraban hacia atrás, despegamos y se cae el mecánico. El mecánico que estaba ayudándonos a subir, se cae el mecánico. Yo lo agarro del cuello a Vergara y le digo que se había caído el mecánico. Entonces asienta el Bell 212 y sube el mecánico arriba, y le vuelvo a gritar que ya vi los scouts, veo los helicópteros otra vez al frente, y él me dice que ya los vio. Esa sensación única de ver al Bell 212 con una carpa, con raciones de combate, ellos dos atrás de los asientos tenían los fusiles FAL, eso significa que era una misión para no regresar, era una misión voluntaria, es decir, una operación de rescate en combate dentro del territorio, de la zona de nadie ya dominada por ellos. Vergara lo tira directamente por el acantilado del Bell 212 para tomar velocidad, cruzamos el seno de Cheuselio, yo siempre mirando hacia la base para ver los helicópteros y los soldados agarrados de todos lados porque íbamos con las puertas abiertas, y pasamos al lado del MAI 7. Yo en silencio les agradecí que habían contribuido tanto a mi rescate porque lo habían coordinado con el 6C de Puerto Argentino, nos habían dado aliento, nos habían contenido en esto de la última parte del rescate, y ahí pusimos proa a Puerto Argentino siguiendo las alturas de Rivadavia. Y habrán pasado 15 minutos, Vergara tira el helicóptero contra el piso, y ahí se saca el casco los dos, y escucho que dice, tenemos una PAC en la cola. O sea, una patrulla de ingleses. Una patrulla inglesa, dos Harrier en la cola. Entonces saltamos del helicóptero, nos vamos atrás de unas piedras. Me acuerdo que el Bell 212 todavía seguía con las palas girando, y el mecánico arriesgado se sube y lo frena con el freno de pala, y a los minutos pasan los dos Harrier ahí sobre la vertical nuestra. ¿No vieron? No nos vieron, y eso que estaba todo blanco, y el Bell 212 estaba camuflado, marrón y verde, de combate, como siempre fue, ¿no? Y ahí esperamos un tiempo. Saturnino Sánchez va al helicóptero, enciende la radio y le pregunta al radar Malvina si estábamos libres, si no teníamos ninguna PAC, le confirma, y esperamos unos minutos más, aproximadamente media hora, 40 minutos,
y nos subimos al helicóptero para hacer la parte final casi del monte agradable, Mont Pleasant, hacia Puerto Argentino, y ahora venía la última parte, que era que no nos derribe la propia tropa. Y al helicóptero le prendieron todas las luces de navegación y fuimos informando, bueno, y aterrizamos en el hipódromo de Puerto Argentino, lugar de asentamiento del escuadrón helicóptero. Recuerdo que estaba el mayor Pose Ortiz de Rosa, que era el jefe de escuadrón, todos los oficiales y todos los suboficiales que venían a recibirnos y a abrazarnos, a sabiendas que éramos los únicos integrantes de la guarnición militar Darwin que habíamos podido evadirnos, hacer un escape y no haber caído prisionero, como bien dijiste vos en la introducción. Y ese es el orgullo más grande que tengo como veterano de guerra, de haber salvado mi patrulla. Ahora bien, yo quería entrevistarte y no me dejaron inmediatamente. Claro, eso me contaste. Yo me bañé 2 veces en Malvinas. Uno me bañé el 12 de mayo, que fue cuando me dejé estos bigotes, por Fausto Gavassi, que lo trajimos en el Bell 212. ¿Por el piloto derribado? Claro, el 12 de mayo nosotros operábamos 15 días y teníamos 2 días de descanso. Era mi día de descanso y en el cambio de posición tuvimos que ir a rescatar su cuerpo y el querido Fausto hizo su último vuelo con nosotros. Bueno, tenía una barba del día 25 de abril que no me afeitaba, que no nos bañábamos, y fue ahí que decidí dejarme los bigotes, porque a pedido de José Luis y de los soldados, que decía: Eduardo, tenía una cara de cadete, dejate los bigotes. Esos bigotes me acompañan del 12 de mayo de 1982 en honor a Fausto. Y después me bañé el 12 de mayo y después me bañé el 31 de mayo, el día del rescate. Esa era la fisonomía que teníamos. Aparte, al mover una batería para nuestro equipo de comunicaciones, se había chorreado un poco el ácido y me había comido parte del uniforme. Aparte de haber estado enterrado en la nieve, estábamos todos mojados, porque la nieve moja, barbudos, sucios. La turba te dejaba unas manos negras. Tanto yo como los soldados estábamos de esa forma. Y recuerdo que ni bien nos bajábamos, nos abrazamos. El mayor Pose Ortiz de Rosa, que era como un padre para mí, me dijo: vamos a verlo al Brigada Castellano. Y mi prurito de casi cadete de 4º año, le dije: yo no puedo ir así, señor. Porque tenía los borceguíes llenos de barro, sucio. Imagínate, todo barbudo. Había perdido también el pasamontaña, o sea que yo no usaba casco, nada de esas cosas. Y me dijo: no, quiero que el Brigada Castellano vea lo que es el espíritu de la base militar Cóndor. Lo fui a ver al Brigada Castellano, a Comodoro Mendiberri, que me hizo todo el informe de inteligencia de esa forma. Y ahí fue cuando me ordenan que vaya a la Casa de Piedra, me cambie el uniforme. Desgraciadamente mi uniforme de evasión de escape quedó allá en Malvinas, porque me dieron un uniforme nuevo, y que me pegara un baño, que me pusiera presentable, me dijeron, porque mañana seguramente va a haber un reportaje. Y ahí es cuando te conozco a vos, al día siguiente, 1 de junio. Claro, y yo te hago la entrevista ya absolutamente higienizado. Claro, nada que ver lo que éramos nosotros en combate. Y te cuento una cosa, era mi cumpleaños, fue un regalo. Oh, mira qué lindo, no sabía. Alférez Eduardo Daguero, usted es el único oficial que, acompañado con estos 2 soldados, pudo regresar de Darwin luego de la batalla que allí se libró y está ahora en Puerto Argentino. ¿Cuál era su misión específica? Juntamente con estos 2 soldados integrábamos una patrulla de avanzada. Nuestra misión era secreta, así que eso es lo único que puedo decir. ¿Pero usted sí pudo observar el desarrollo de la batalla? Sí, durante la noche y durante los 2 días que tuvimos observando a Darwin a muy poca distancia, aproximadamente 5 kilómetros, en una posición escondida, pero teníamos que caminar durante toda la noche. Durante todo el día hubo tormenta de nieve, lo que benefició la huida porque nuestros cuerpos se cubrieron de nieve, o sea, la parte de la espalda y de la cabeza, lo que favoreció el camuflaje. Fue el camuflaje más perfecto que realizamos, y A costa de congelarse. a costa de congelarnos. Y ya que estos soldados tienen los dos tienen principio de congelamiento, pero están bien ahora. Caminamos hasta aproximadamente la 1 de la mañana, y que no llegábamos a la posición esa porque nos dimos cuenta que la posición en que debíamos llegar era una isla, pero aproximadamente tratamos de llegar
lo más cerca posible y nos enterramos en la nieve, salvamos todo el equipo de comunicaciones, el armamento, todo, tratamos, todo aquello que tenga valor lo salvamos. Con una frazada colocamos en el piso y nos tapamos con otra y la nieve se consolidó con 25 centímetros aproximadamente sobre la frazada y estuvimos desde aproximadamente medianoche hasta las 10:30 en que la pala nos salvó debajo de la nieve. Yo me comunicaba con la pala y otro puesto de comunicaciones secreto que también hay en la isla para la aproximación de la pala, sacando mi antena de VHF a través de la nieve, ya que teníamos una patrulla de 3 Siquín que sabía que nos estaban buscando sobre nuestras cabezas. ¿Y que se acercaron a ustedes a qué distancia, por ejemplo? Lo teníamos a una distancia muy, muy cerca, aproximadamente. ¿Cuánto habrán estado? A 1 kilómetro más o menos. A 1 kilómetro, sí. Él era encargado de cantarme la distancia del Siquín y yo de buscar la pala, porque la pala estaba desde las 8 esperándonos y a las 10:30 se realizó el rescate, ya que nosotros avisábamos en el momento oportuno en que la pala tenía que entrar. Muy bien. Para terminar, sus nombres. Soldado Morales, salteño. Soldado Coronel, Tucumán. Muchas gracias. ¿Te pasó algo extraordinario cuando volviste a tu casa en Villa Carlos Paz, no es cierto? Claro. Yo había perdido aproximadamente unos 10, 11 kilos más o menos. A mi casa generalmente a veces iban algunos oficiales de la escuela de suboficiales para llevarle alguna noticia a mi mamá. Mi mamá sufría mucho todo ese tiempo, lo mismo mi padre, pero mucho más a mi mamá, que era maestra en una escuela primaria acá de Carlos Paz. Tal es así que el día 28 de mayo, cuando las radios dicen que comenzaron los combates finales en el Istmo de Darwin, en Pradera de Ganso, ella pidió abandonar la clase e irse a nuestra casa. Porque ella sabía bien que yo estaba en Pradera de Ganso. Yo regreso el 6 de junio. Una orden de Héroe Castellano dijo: usted cumplieron, ya no tienen una tarea, usted y sus 2 soldados. Eso es como que el caballo tira adelante y el alma tira para atrás. Eso lo sentí cuando se cerró la compuerta del 630. La verdad que yo no me quería ir de Malvinas, no quería irme. Eso era lo mío, ¿viste? Pero tenía que cumplir la orden del comandante del componente aéreo, que era el brigadier Castellano. De ahí me fui a Comodoro Rivadavia, de Comodoro Rivadavia a la 7ª Brigada Aérea y de ahí en un avión a la Escuela de Aviación. De ahí me llevan a mi casa. Yo llego a mi casa aproximadamente a las 8 de la noche. Y cambiado de verde, cambiado de combate, como había llegado de Malvinas, ¿no? Pero con bigotes, flaco, con mi gorra de invierno, con mis antiparras. Y mi mamá se que acostumbrado a que le llegaran estas visitas de estos oficiales, compañeros míos de la escuela de suboficiales, para llevarle alguna noticia, algún aliento. Y ella cada vez que abría la puerta y sentía eso, pensaba lo peor, que atrás venía el cura. Siempre me dijo eso. Yo pensaba que cuando venían tus amigos, atrás venía el sacerdote. Y así que cuando golpeé la puerta, abrió ella, lo primero que dijo así con una voz, como les habrá dicho a los otros: ¿y usted qué quiere? Y yo le dije: mamá, soy yo. Qué fuerte. Sí. Ahora me está mirando el cielo. Eduardo, a varias décadas de la Guerra de Malvinas, ¿volverías a combatir? Claro que volvería a combatir, porque no es que somos excombatientes, somos combatientes. Combatimos de otra forma, ahora malvinizando. Imagínate los años que pasé con alumnos, fui director de la escuela de suboficiales, después jefe de grupo aspirante. Uno sigue formando y sigue combatiendo. Pero si vamos a la parte fáctica combatiente, tal vez no volvería como pueda por mis 67 años que voy a cumplir, sino tal vez ya como navegador de 630, después de tantas miles de horas de vuelo que tengo, seguro podría darle mi experiencia a una joven tripulación. Sí que volvería. Muchas gracias. No, gracias a vos.